Vamos con la segunda parte de las obras de Alejo Carpentier y hoy vamos a proseguir con los 3 libros que nos faltan. Por ahí de los años 70, los escritores latinoamericanos decidieron publicar obras acerca de algunos dictadores. Salió El otoño del patriarca de García Márquez, Yo Supremo de Roa Bastos y El recurso del método de Alejo Carpentier. De principio, pues el título es una como alegoría a Descartes, o sea, el discurso del método, por el tema que va tratando. Obviamente, esta es la novela de dictador de Alejo Carpentier, que trata precisamente de lo que él llama el primer magistrado. El primer magistrado es un dictador latinoamericano, muy cultivado, y muy ilustrado, y toma como referencia obviamente pues a la cultura francesa. Sin embargo, digamos que como lo va construyendo Carpentier es toda esta cultura y toda esta sabiduría y positivismo que enmarca las ideas que tiene este déspota ilustrado, contrastan pues con la violencia que ejerce para mantenerse en el poder, la corrupción, ¿sí? Y el contraste de los diferentes formas de ver el mundo. Se menciona, y creo que el mismo Alejo Carpentier menciona que mucho de la inspiración sobre este personaje estuvo basada en Porfirio Díaz, lo cual lo hace un poquito más interesante para los mexicanos. Y bueno, pues va narrando como en ese mundo ideal de cultura, de ideales racionales y del positivismo que impera en ese tiempo, se estrella pues contra la realidad latinoamericana, donde priva pues la violencia, la corrupción y sobre todo la deslealtad. Con el tiempo, el primer magistrado va perdiendo fuerza y y es depuesto por una actividad revolucionaria y vive sus últimos días en el exilio. De hecho, el libro empieza a narrar a través de flashbacks los días en el exilio del primer magistrado. Lo que trata, pues, básicamente de ilustrar en este libro Alejo Carpentier es el dictador europeorizado, en donde pues hace una vivisección de lo que es la dictadura y el poder, y sobre todo la simulación política, porque por una parte parece que todo es racional, que se está construyendo un país, etcétera, pero si le rascan un poco también pues, toda esa construcción está basada pues en la violencia y en la deslealtad. Y yo creo que esta novela es muy ad hoc ahora que han surgido bastantes adoradores de Porfirio Díaz en México, pues para echarle un vistazo. Es una novela bastante interesante, obviamente con las referencias culturales pues a Descartes, al positivismo y al racionalismo francés, que la hacen por una parte deliciosa para algunos y por otra parte difícil. Pero es un libro que yo les recomiendo, que vale la pena, y desde mi punto de vista vale más la pena que el de García Márquez, pero es mi punto de vista y espero escuchar el suyo. En 1978, Alejo Carpentier publicó una de las que yo considero, la que considero su mejor novela. Se llama La consagración de la primavera, que hace alusión precisamente al ballet de Stravinsky, que cuando se publicó fue duramente criticado Stravinsky, pues porque rompía con todo este molde romántico establecido por Tchaikovsky en su momento. El origen del libro es que, según cuenta el propio Alejo Carpentier, él estaba escribiendo sus memorias, y al escribir sus memorias pues decidió más bien generar una novela absoluta, de hecho es la que tiene mayor número de páginas, que diera un fresco de lo que es la cultura del siglo XX y de los grandes acontecimientos y cómo estas influyen o ejercen y modifican al arte, principalmente a la danza y a la música. Por esta novela pues pasamos de la Revolución Rusa a la Guerra Civil Española, a la Segunda Guerra Mundial y a la Revolución Cubana. El argumento, pues, más bien el personaje principal es Vera, una bailarina rusa
que es parte de la compañía del famoso escenógrafo Darishlev. Como todo el mundo sabe, Darishlev, la compañía de Darishlev, una vez que se generó la Revolución Rusa, se estableció en París, y de ahí salieron pues, los grandes bailarines como Nijinsky, por ejemplo, ¿no? Entonces, el pretexto es precisamente cómo esta mujer, que es una bailarina, no es la principal, va evolucionando en términos de la construcción de la música que se va adaptando para los ballets, pero cómo va siendo influida por las ideas políticas que hay desde, pues como dije, desde la Revolución Rusa hasta la Revolución Cubana. Es un itinerario vital de la bailarina, hermosamente narrado, en donde contrapuntea muy a lo Alejo Carpentier, pues, la vida privada de la bailarina y su evolución con los acontecimientos que se están dando en el mundo, y no solo como un testimonio histórico de lo que está pasando, sino también como una forma de influir en términos culturales de la forma de pensar y de los cambios que la propia música y el ballet van sufriendo a través de estos acontecimientos. Es una novela además con pasajes muy divertidos, en donde se van narrando pues precisamente las diferentes aventuras que tiene esta mujer, esta bailarina, y también pues cómo se va reflejando la decadencia física en función de su edad. Es una de las novelas, yo creo que más importantes de Latinoamérica. Ha sido opacada por el siglo de las luces, pero es un itinerario vital que muy pocos autores han logrado poner. Es una novela que les recomiendo, La consagración de la primavera. Es una novela de reflexión, de lectura, de memorias, de historia, y sobre todo es un testimonio de cómo ha evolucionado la cultura occidental y cómo esta cultura de alguna manera se mantiene comprometida pues con las diferentes ideas que van surgiendo. Lo que es muy interesante es que en esta obra Carpentier dice que el compromiso que se debe tener con el arte debe ser total, igual que el compromiso que se debe tener con la revolución. Una excelente lectura, una excelente novela, y además con un bagaje cultural extraordinario que nos abre el testimonio de todas las ideas y las formas diferentes de música y cultura que se dieron durante pues la primera mitad del siglo XX. Este es de los libros imprescindibles. Por último, vamos a narrar un libro pequeño, yo creo que tendrá unas 200 páginas, de Alejo Carpentier, que publicó en 1979, que se llama El arpa y la sombra. El arpa y la sombra está, digamos, basada en tres partes del relato. La primera parte es cuando el Papa Pío IX, antes de ser Papa, viaja por América Latina, va conociendo la realidad latinoamericana y se va generando en él una idea de beatificar a Cristóbal Colón. La confrontación de cómo el Papa italiano va viendo la realidad latinoamericana es muy interesante, porque nos hace ver lo que ahora, por cierto, se denigra mucho, que es la europearización de América Latina como un símbolo de cultura y de avance de la sociedad. Es la primera parte, que además está escrito de una manera muy sarcástica sobre lo que le va sucediendo pues al cura. La segunda parte narra precisamente de una manera bastante digamos heterodoxa el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, con una forma de desnaturalizar los personajes en su estatua histórica. Los hace muy humanos, muy contradictorios, y sobre todo presos de sus sentimientos, de sus angustias y de sus deseos. Es una parte bastante hilarante de ver cómo se hizo el descubrimiento de América. Y por último, la tercera parte narra el juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios, como todo el mundo sabe, es cuando se propone a un personaje para su beatificación, pues se entabla un juicio que se le conoce como juicio de Dios, para ver sus méritos y las partes que desde el punto de vista de la Iglesia no son recomendables, ¿no? Y ahí pues se da una serie de argumentaciones bastante interesantes entre canonizar o no a Cristóbal Colón. Si bien es una novela corta, arraigada profundamente en la historia, porque han de saber que pues ese juicio sí existió, sí se trató de canonizar
a Cristóbal Colón, pero también trata pues exactamente de los mitos, trata de desmistificar los mitos, ¿no? Tanto los mitos de los personajes históricos como de la beatificación. Y al final, pues lo que desnuda Alejo Carpentier es que en el fondo solo es una historia de poder y de represión. Es un libro bastante cómico, hilarante, como el concierto barroco, y precisamente trata de desmistificar a los héroes de América Latina. Este libro también se los recomiendo y vale mucho la pena. Con este último libro, digamos, acabamos la reseña de los 8 libros de Alejo Carpentier, que si han llegado al final de los videos, pues van a ver la importancia que tiene para efectos de la cultura y sobre todo de la literatura en América Latina. Pero también me gustaría hablar algo, mucho se le ha criticado sobre todo a Alejo Carpentier, pues su forma de escribir. ¿Por qué? Porque él, de alguna manera, tiene una sintaxis, parece que es atropellada, pero no lo es. Es una sintaxis que implica largos párrafos, que a veces representan una página, pero en esos largos párrafos, además de utilizar mucho el hiperbatón, hay muchas historias. Él rompe, por ejemplo, con la sentencia de la oración, de que es sujeto, verbo y complemento, punto y aparte, y otra idea. En los párrafos de Alejo Carpentier hay muchas ideas. ¿Y cuáles son estas ideas? Pues el acontecimiento que está narrando, las referencias históricas que lo llevan precisamente a algunas imágenes del pasado que sirven para reinterpretar el presente que está viviendo, y sobre todo el tiempo no lineal, digamos, a diferencia de un libro como Faulkner, en donde digamos, el personaje 1 pues revisa su pasado, y luego Faulkner en el personaje 2 regresa ese mismo pasado con el punto de vista del personaje 2. Aquí no, aquí lo que hace Alejo Carpentier en su sintaxis es que va narrando el acontecimiento del personaje 1, y en el mismo párrafo lo va refiriendo a acontecimientos culturales que pueden reinterpretar lo que le está pasando al personaje 1. Entonces esto hace que la lectura deba ser cuidadosa y lenta, porque estamos viendo en un mismo párrafo, varias pistas que nos está dando. Esa parte pues lo han criticado mucho, porque dice que privilegia precisamente los acontecimientos y las referencias a la psicología del personaje. Pero si algo tiene Alejo Carpentier es que se aleja precisamente del punto subjetivo del personaje y lo mete en el contexto histórico y lo referencia hacia el pasado de una manera cultural bastante interesante y bastante esclarecedora. Este estilo, como les decía al principio del video anterior, puede ser en algunos casos muy accidentado, sobre todo a las personas que no tienen todavía todo el bagaje cultural, pero no importa, léanlo. Leyéndolo y tomando como referencia lo que va diciendo él, nos va dando una amplitud cultural, pero no solo por saber, sino por entender cómo va actuando el personaje. Alejo Carpentier es un innovador estilístico del lenguaje del español, que muy pocos o casi nadie lo ha imitado, ¿no? Y como yo creo, es la punta de lanza precisamente de los escritores que en los años 60, 70, incluso los 80, tuvieron un éxito. Ese éxito no hubiera sido posible sin Alejo Carpentier. ¿Pudiéramos concluir algo de su obra? Podríamos decir que la obra de Alejo Carpentier tiene la cultura superpuesta desde, digamos, los ideales europeizantes hacia lo que es la realidad latinoamericana. Esta superposición, que lo vemos en El Reino de este Mundo o en El Recurso del Método, nos hace ver que la aplicación de estos ideales, que muchas veces son democráticos, la propia realidad de América Latina los lleva precisamente hacia otro rumbo, no a la igualdad, sino a la desigualdad. También pone de relieve pues la violencia y el poder. Casi todas sus obras, salvo yo creo que Concierto Barroco y El Arpa y la Sombra, reflejan pues una violencia
que se desata por mantener el poder. Y aquellas ideas que al parecer van en contra precisamente de la desigualdad son utilizadas por los propios violentadores para ejercer la violencia y para quedarse con el poder. Es una, digamos, eso se ve claramente en el discurso del método o en el siglo de las luces, ¿no? Y entonces, esas referencias de las dos culturas que hace Alejo Carpenter y que trata de explicar la realidad latinoamericana hacen que le digan que su forma de escritura es barroca. Sin embargo, yo creo que en el fondo, lo que trata de reflejar Alejo Carpenter es que más bien la realidad latinoamericana es barroca, en donde hay muchas idas y regresos, muchos hiperbanos y muchas explicaciones naturales que no explican todo. Es una obra fundamental de la literatura latinoamericana que yo creo que deberíamos empezar a verla y a leerla todos. Por último, y no menos importante, digamos que la formación musical de Alejo Carpenter está en cada una de sus libros y mucho de las construcciones argumentales de estos libros están basadas en construcciones musicales, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, en El Reino de este Mundo con una sonata. Y yo creo que eso pues enriquece mucho la obra, porque no es una sola obra en donde nosotros leamos e imaginemos lo que está sucediendo, sino también es una obra, sobre todo de la consagración de la primavera, se las recomiendo, en donde también escuchamos la música que hay dentro de la obra. Yo espero que lean estos libros, cualquiera que les he recomendado, obviamente hay unos mejores que otros, y que sobre todo pues me los comenten. Yo creo que eso vale mucho la pena, leerlos y sobre todo actualizarlos. Léanlos y espero sus comentarios. Muchas gracias.